Esta historia se desarrollará en un pequeño pueblo rural de México, donde la vida diaria gira en torno al campo, los animales y las emociones cálidas de las familias que lo habitan. Prepárate para una historia tierna, realista y profundamente humana. El sol comenzaba a salir sobre los campos dorados de Guanajuato, tiñendo los cerros de tonos naranjas y rosados. En una pequeña granja, escondida entre nopales y árboles de durazno, una gata llamada Luna despertaba lentamente junto a sus 4 diminutos gatitos. El olor a tierra húmeda y grano recién molido llenaba el aire, y el mugido de las vacas marcaba el inicio de un nuevo día. Luna, de pelaje gris plateado y ojos verdes como el jade, estiró sus patas y observó a sus crías. Eran tan pequeños que apenas podían abrir los ojos, pero ya se movían con pasión y hambre, buscando el calor de su madre. Con un ronroneo suave, Luna los acomodó a su alrededor y comenzó a alimentarlos, mientras miraba con ternura la vida que había traído al mundo. Antes de continuar, Luna levantó la mirada hacia el gallinero y pensó, como si hablara directamente con quien la observaba desde afuera. Si te gustan las historias del campo y los animales, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Me encanta saber de todos ustedes que aman estas vidas tranquilas y sinceras. Pareció decir, mientras el viento movía suavemente los girasoles junto a la cerca. Los gatitos bebían sin parar. Uno, el más aventurero, tenía una manchita blanca sobre el ojo derecho y se movía más que los demás. Otro era casi negro, silencioso y observador. Los otros 2 eran idénticos, de pelaje atigrado y una energía encantadora. Luna los miraba con el amor paciente de una madre que había aprendido a sobrevivir en aquel sitio de tierra y trabajo diario. Mientras ellos comían, Luna recordaba los cuentos que solía escuchar cuando era apenas una gatita en el pajar. Los contaba una anciana, doña Cristina, la dueña de la granja, que cada tarde la llamaba mi princesa bigotona, mientras le contaba sobre los animales que hablaban con el corazón. Luna había aprendido que, en la vida del campo, cada día tenía su propio relato escondido entre el ruido del maíz moviéndose o el canto de los pájaros al amanecer. Al terminar de amamantar a sus cachorros, Luna se recostó a su lado y comenzó a contarles su propio cuento. Su voz era un ronroneo lleno de cariño. Había una vez una pequeña gata que vivía en una granja muy parecida a esta. Soñaba con recorrer el mundo, pero no sabía por dónde empezar. Un día decidió seguir a las mariposas que cruzaban los trigales. Mientras Luna contaba su historia, los gatitos se acurrucaban aún más. Alguno movía una patita como si soñara con las mariposas también. Afuera, el viento hacía vibrar los techos de lámina, y el sonido del molino viejo se mezclaba con el murmullo distante de un río. La historia siguió avanzando. La gata del cuento se enfrentó a días de lluvia, noches heladas y encuentros con perros callejeros. Sin embargo, también conoció la bondad en una niña que la rescató y le dio un lugar junto al fuego. Luna hacía pausas, miraba a sus gatitos dormirse uno a uno y continuaba con tono más bajo, hasta que el silencio del amanecer la envolvía. Algunos pasos humanos resonaron cerca del establo. Era Juanito, el hijo menor de doña Cristina, que venía con su balde de agua. Apenas vio a Luna, sonrió. «Buenos días, Luna. ¿Cómo están tus bebés hoy?», dijo en voz baja, arrodillándose junto al rincón donde estaban. Luna respondió con un maullido suave, y el niño, con cuidado, le pasó un poco de leche tibia que había traído del ordeño. El pequeño se quedó mirándolos por un rato, como si aquel momento fuera un secreto valioso que no quería romper con palabras. Luego se levantó y corrió de vuelta a la casa, mientras el sol terminaba de salir del todo. Durante el resto del día, Luna y sus gatitos disfrutaron del calor de la paja. Afuera,
La granja estaba viva, las gallinas picoteaban la tierra, los perros ladraban a las mulas del vecino, y doña Cristina iba y venía con su delantal lleno de maíz. Todo parecía fluir en armonía, como si cada ser conociera su papel en la rutina del campo. Con el atardecer, Luna volvió a reunirse con sus pequeños. Había pasado otro día, y el cielo, teñido de naranja y violeta, parecía un lienzo que contaba su propia historia. Les habló de nuevo. La gatita del cuento regresó a su hogar más sabia, porque entendió que no hace falta ir lejos para encontrar lo que uno busca. A veces, todo lo que necesitamos está justo aquí, entre quienes amamos. Los gatitos ronronearon medio dormidos. El aire olía a pasto cortado y pan caliente que alguien horneaba en la casa principal. Mientras caía la noche, Luna siguió observando el cielo estrellado, sintiendo que su historia acababa de comenzar. No la del cuento, sino la suya, la de ser madre, maestra y guardiana de aquel pequeño rincón del mundo. Los grillos cantaron, y la luna, con minúscula y con mayúscula, iluminó la granja, convertida en un refugio cálido y lleno de vida. Los gatitos durmieron profundamente, y Luna, con los ojos entrecerrados, prometió seguir contándoles historias cada noche, hasta que fueran lo bastante grandes para escribir las suyas propias entre los maizales. El viento volvió a moverse, despacio, como si también quisiera escuchar el siguiente cuento de Mamá Gata. El sol ya se había escondido detrás de los cerros, cuando Luna se acomodó sobre el montoncito de paja donde dormían sus gatitos. El aire de la tarde traía la fragancia del campo mojado por el riego, y los grillos comenzaban su concierto habitual. Todo parecía tranquilo, pero dentro de la pequeña granja, la vida nunca se detenía. En la cocina, doña Cristina tiraba la masa sobre la mesa para hacer tortillas, mientras Juanito ayudaba con un entusiasmo que apenas podía contener. Luna, medio dormida, escuchaba las voces humanas mezcladas con el crepitar del fuego. En ese momento pensó que aquella casa era más que un refugio. Era un mundo entero, una familia donde cada ser, grande o pequeño, tenía un papel que cumplir. Los días allí eran repetitivos, sí, pero llenos de significado. Cada amanecer traía su enseñanza, cada noche una nueva promesa. Una brisa tibia rozó su pelaje y Luna abrió los ojos lentamente. Los gatitos se movían inquietos, algunos jugando, otros buscando otra ronda de leche. Uno de ellos, el más travieso, mordisqueaba la punta del rabo de su madre con inocencia. Ella lo reprendió con un toque suave de su pata y un ronroneo que sonó como una risa. Esa mañana en la granja había actividad inusual. Don Rogelio, el esposo de doña Cristina, había decidido llevar parte de la cosecha de maíz al pueblo. Los burros estaban preparados, cargados con costales. Juanito corría de un lado a otro, asegurándose de que todo estuviera listo. Luna observaba la escena desde la sombra del establo, sus ojos atentos a los movimientos de las personas que tanto amaba. Pero algo en el ambiente le pareció diferente. En el horizonte se levantaban nubes oscuras, y el viento, que normalmente era suave, llegó ahora con olor a tormenta. Doña Cristina lo notó también y dijo con voz preocupada: «Apúrate, Rogelio, no me gusta cómo se está poniendo el cielo». «Tranquila, mujer, voy a entregar el maíz y vuelvo antes de que caiga la lluvia». Sin embargo, las montañas que bordeaban el valle se llenaron de sombras. Y poco después, el sonido del trueno retumbó tan fuerte que los animales comenzaron a inquietarse. Las gallinas corrieron al gallinero, los perros se metieron bajo los barriles y Luna se apresuró a llevar a sus gatitos a un rincón más resguardado de la paja. El viento soplaba con fuerza, los costales que estaban apilados afuera se movían y un par de botes de metal rodaron por el suelo. La lluvia empezó como un susurro, pero en cuestión de minutos se convirtió en un aguacero espeso.
golpeando el techo de lámina con un ruido continuo. Luna mantenía a sus crías pegadas a su cuerpo. Había pasado tormentas antes, pero esta era diferente. Tenía algo más fuerte, casi desesperado. Podía oler el miedo en el aire. Cuando un relámpago iluminó la granja, vio la silueta de Juanito corriendo hacia el gallinero para cerrar la puerta y proteger a los animales. «¡Juanito, entra ya!», gritó doña Cristina desde la ventana. «Es peligroso quedarse afuera». El niño obedeció, empapado, pero preocupado por uno de los perros que no había regresado. Luna observaba la escena con atención. Sus instintos le decían que algo malo podía pasar si el perro quedaba afuera. De pronto, un sonido de gemido se escuchó cerca del pozo. Luna se incorporó, moviendo las orejas. Dejó a sus gatitos dormidos y avanzó con cautela, mojándose bajo la lluvia. Cuando llegó al patio, vio al perro, un mestizo grande y viejo, tratando de salir del lodo. Estaba atrapado entre un par de tablas. Luna maulló, tratando de llamar la atención de los humanos, pero su voz se mezclaba con el ruido de la tormenta. Entonces hizo algo que nadie esperaría de un animal tan pequeño. Se metió bajo la lluvia y comenzó a morder las cuerdas que ataban las tablas, intentando liberarlo. Juanito, al verla desde la ventana, corrió de nuevo afuera. Con esfuerzo soltó las tablas y abrazó al perro. Luna, empapada hasta los huesos, corrió de regreso a su rincón. Sus gatitos chillaban, buscando el calor que había desaparecido por unos minutos. Cuando la tormenta terminó, el aire olía a tierra nueva. La granja había resistido. Doña Cristina encendió una vela frente a su altar y dio gracias. «Por el maíz, por mi familia y por esa gatita valiente», dijo mirando hacia donde Luna dormía. Pasaron los días y la calma volvió. Los campos reverdecieron con la lluvia y las flores de cempasúchil comenzaron a brotar cerca del camino. Era otoño y el Día de los Muertos se acercaba. En el pueblo todos preparaban altares con fotos, velas y pan dulce. Juanito, entusiasmado, pidió permiso a su madre para hacer un pequeño altar también para los animalitos que nos han acompañado. Colocó ahí una foto vieja de un caballo que había sido el orgullo de don Rogelio, un collar de uno de los perros más viejos y una ramita de lavanda. A un costado puso un platito con leche, para Luna, porque ella también tiene una historia que contar, dijo sonriendo. Esa noche, mientras las velas titilaban, Luna se acostó junto a sus gatitos y volvió a contarles otro cuento. Les habló de la valentía, no de los grandes héroes, sino de los pequeños actos que cambian vidas. Ser valiente no significa no tener miedo, ronroneó, sino no dejar que el miedo te impida cuidar de lo que amas. Los gatitos, fascinados, movían las orejitas. Juanito, desde la puerta, los observaba sin hacer ruido. Sabía que esa gata había salvado la vida del perro y que había algo mágico, no en el sentido de los cuentos, sino en la forma sincera y real en que Luna daba amor. Semanas después, los gatitos comenzaron a explorar la granja. Cada uno mostraba una personalidad distinta. El más inquieto, al que Juanito llamó Tigreto, subía por los sacos de maíz y se escabullía entre las ollas. Otro, Nube, prefería dormir largas siestas junto al fuego. Doña Cristina se reía de sus travesuras, aunque a veces fingía molestarse. La rutina seguía: ordeñar las vacas, recoger los huevos, moler el maíz, pero cada tarde había un momento especial, el cuento de Luna. Se había vuelto una tradición. Juanito se sentaba con su cuaderno y escribía lo que escuchaba, al menos como lo imaginaba. «Cuentos de la granja», los tituló. Su sueño era un día imprimirlos y mostrarlos en el mercado. Una tarde, mientras todos trabajaban, el gato Tigreto desapareció. Luna lo buscó por el establo, entre los barriles y luego por los campos cercanos. El corazón le latía acelerado.
Juanito y doña Cristina también lo buscaron con linternas cuando cayó la noche, llamándolo una y otra vez. Lo encontraron al amanecer, atascado dentro de una vieja caja de madera cerca del molino. Estaba asustado, pero ileso. Luna se echó a su lado y lo lamió con ternura, como si le dijera que todo estaba bien. Sin embargo, aquella pérdida momentánea dejó una lección. El instinto protector de una madre nunca descansa, y el amor, en su forma más pura, siempre encuentra el camino de regreso. Con el paso de los meses, los gatitos crecieron fuertes y curiosos. Algunos vecinos fueron adoptándolos, llevándolos a nuevas casas dentro del mismo pueblo. Cada uno llevaba en su mirada un reflejo de la serenidad y la valentía de su madre. Luna, aunque sentía nostalgia, comprendía que así debía ser. La vida en el campo le había enseñado que todo lo que nace algún día debe abrirse al mundo. Juanito solía decirle: «Gracias, Luna, por hacer que mi hogar sea más feliz». Y con eso bastaba. Llegó la primavera, y con ella nuevas flores, nuevos amaneceres y nuevas historias. Luna seguía contando cuentos cada noche, aunque ahora dirigidos a los ratones curiosos del granero y a los pollitos que venían a dormir cerca de ella. Ya no tenía a todos sus gatitos, pero su voz seguía llenando la granja de calma. Con el tiempo, doña Cristina enfermó. Los años pesaban sobre sus manos arrugadas, pero seguía sonriendo cada vez que veía a Luna acercarse a su silla. «Mira, Rogelio, ¿quién iba a decir que una gata se convertiría en parte de nuestra familia?», decía entre risas suaves. El último día de cosecha de ese año fue especial. Juanito, ya adolescente, organizó una pequeña reunión con los vecinos. Tocaron guitarras, prepararon tamales y entre risas alguien propuso un cuento. Entonces Juanito abrió su antiguo cuaderno y leyó en voz alta el primero de los relatos que había escrito escuchando los ronroneos de Luna. Había una vez una gata que dormía sobre paja tibia y soñaba con mariposas. Todos guardaron silencio. La historia resonó no como fantasía, sino como vida. La de una gata que había enseñado, sin decir una sola palabra humana, lo que era el amor, el sacrificio y la esperanza cotidiana. Esa noche, cuando todos dormían, Luna salió al patio. El aire era fresco, el cielo infinito. Se tumbó junto a las flores de cempasúchil, cerró los ojos y escuchó el eco viejo de los maizales moviéndose con el viento. Tal vez pensó en sus crías, ahora lejos, o tal vez solo disfrutó de la simple belleza de existir. En la casa, Juanito dejó una última nota en su cuaderno. Hay veces que las mejores historias no se inventan, se viven, y a quienes las viven, solo puedo decirles gracias. La luna brilló sobre la granja, derramando su luz sobre la madera y los campos tranquilos, y el ronroneo de Luna se mezcló con el murmullo eterno de la noche mexicana, como si contara un cuento sin fin, uno en el que el amor seguía floreciendo igual que el maíz después de la lluvia. Entendido. O texto que você pediu é uma historia completa, realista e continua. En los campos dorados de Guanajuato, donde el sol parecía posarse lentamente sobre la tierra cada tarde, la vida tenía un ritmo marcado por el canto de los gallos y el murmullo de los ríos lejanos. En ese rincón escondido, rodeado de maizales y árboles de durazno, vivía una gata llamada Luna. Tenía el pelaje gris con reflejos plateados, unos ojos verdes profundos y un instinto maternal que la hacía el alma silenciosa de la granja. Los días comenzaban temprano. Antes de que el primer rayo de sol atravesara el horizonte, los perros ya ladraban. Don Rogelio encendía el molino, y doña Cristina, su esposa, preparaba el café de olla con canela que perfumaba todo el aire. Luna se despertaba entre la paja del establo, rodeada de sus 4 crías, Tigreto, Nube, Copo y Manchita. Eran pequeños, torpes y llenos de curiosidad. Desde el primer día, Luna percibió que aquella camada no solo era una bendición, sino una responsabilidad.
Cada uno tenía su carácter. Tigreto, el más audaz, se escabullía entre los costales de maíz intentando explorar el mundo. Nube era tranquilo y soñador. Dormía más de lo que jugaba. Copo, blanco como la leche recién ordeñada, era quien más atención demandaba. Y Manchita, con una pequeña mancha sobre el ojo izquierdo, era prudente, pero observadora. Mientras los alimentaba, Luna miraba hacia el amanecer y se decía en silencio que debía enseñarles todo: cómo moverse, cómo guiarse por los olores, cómo sobrevivir. Pero también, y quizás más importante, cómo apreciar las cosas simples. Si te gustan las historias del campo y los animales, suscríbete y cuéntame desde dónde ves este video. Parecía decir con un ronroneo suave, mirando directamente a quien la observaba. Aquí en la granja, cada amanecer tiene su historia. Aquel día el aire olía a promesa. Juanito, el hijo menor de doña Cristina, estaba emocionado porque había nacido un ternerito durante la madrugada. Corría entre los corrales con una mezcla de orgullo y cansancio. Luna lo veía y lo seguía a prudente distancia, sabiendo que la amistad entre un niño y una gata no necesita palabras, solo tiempo. Con el correr de las semanas, la vida en la granja seguía su ciclo. Las vacas pastaban tranquilas, los caballos pateaban el piso antes de salir al trabajo y los burros rebuznaban al recibir su ración de forraje. Todo formaba una armonía natural, esa cadencia que solo la vida en el campo puede tener, mitad cansancio, mitad paz. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a bajar, Luna se echaba junto a sus gatitos y les contaba cuentos. Nadie sabía de dónde sacaba esas historias, pero parecían nacer directamente del paisaje. Relatos de pájaros que viajaban con el viento, de perros que aprendían a confiar, de humanos que lloraban y luego reían otra vez. Juanito, curioso, se quedaba detrás de la puerta escuchando. Su madre solía decir que ese gato tenía alma vieja, que no hablaba con palabras, pero hacía sentir con el corazón. Una noche, mientras la luna, la del cielo, brillaba enorme sobre el valle, una tormenta se formó con rapidez. El viento rugía como león hambriento, las luces parpadeaban en la casa y los animales se inquietaban. Luna sintió el peligro antes que nadie. Tomó a sus gatitos del pescuezo, uno a uno, y los llevó bajo un viejo carro de madera donde estarían seguros. El aguacero comenzó con fuerza. El ruido del agua al chocar con la lámina era ensordecedor. En el establo, los caballos se movían inquietos, y en la casa, Juanito intentaba cerrar una ventana cuando escuchó un gemido de animal. Corrió hacia afuera con su impermeable y vio algo moverse cerca del pozo. Era uno de los perros, atrapado en el lodo. Sin pensarlo, fue a ayudarlo, pero se resbaló. Antes de que pudiera caer, un movimiento gris pasó junto a él. Luna había saltado y se interpuso, maullando fuerte, como pidiendo ayuda. Doña Cristina salió corriendo y entre los tres lograron rescatar al perro. Cuando la tormenta amainó, los maizales quedaron aplastados, los caminos llenos de barro y el aire impregnado del aroma a tierra mojada. Pero dentro de la casa, el ambiente era cálido. Doña Cristina se arrodilló frente a Luna, le acarició el lomo húmedo y le dijo con ternura: «Eres más que una mascota, eres parte de esta familia». Esa noche, Luna durmió tranquila, con sus crías pegadas al pecho y un sentimiento de orgullo indescriptible en el corazón. Pasaron los meses y llegó el otoño. El aire se volvió más fresco, los atardeceres más largos, y los altares comenzaron a adornar el pueblo. Era tiempo de Día de los Muertos. Juanito, entusiasmado, preparó un pequeño altar para los animales de la granja. Colocó una foto del viejo caballo, una vela aromática y en un platito un poco de leche para Luna. Doña Cristina se emocionó. «Qué bonito gesto, hijo.
Todos merecen ser recordados, incluso los que no hablan con palabras. Esa noche, Luna contó un cuento sobre la memoria. Nada muere del todo mientras alguien lo recuerde. Ronroneó, mirando a sus gatitos con dulzura. Sus palabras parecían flotar en el aire tibio del establo. El tiempo avanzaba y con él los gatitos crecieron. Tigreto aprendió a cazar ratones. Nube pasaba las noches observando el cielo. Copo se volvía más independiente y Manchita seguía siempre al lado de su madre. Pero para Luna, cada uno seguía siendo un pedacito de sí misma. Un día, como todas las madres deben hacerlo, entendió que tendría que dejarlos volar. Los vecinos comenzaron a visitar la granja y doña Cristina ofrecía los gatitos a familias que los cuidarían con cariño. Fue un proceso difícil. Cada vez que uno se iba, Luna lo seguía con la mirada hasta que desaparecía entre los campos. Luego volvía a su rincón, cerraba los ojos y ronroneaba bajito, como si cantara una plegaria. Juanito notó la tristeza en sus ojos. «No estés triste, Luna. Van a estar bien. Tú los criaste con amor, y el amor no se pierde». Con la llegada del invierno, las noches se volvieron heladas. El fuego del hogar era la única luz que rompía la oscuridad. Los humanos se reunían a contar historias, y Luna, sentada junto al fogón, escuchaba. De algún modo, sentía que esas historias también eran suyas. Cuando volvieron las lluvias, la granja atravesó tiempos difíciles. Parte de la cosecha se perdió y don Rogelio cayó enfermo. Doña Cristina hizo lo imposible para sostener el lugar. Juanito, aunque joven, asumió tareas que nunca había hecho antes: arreglar cercas, alimentar al ganado, cuidar del molino. Luna lo acompañaba a cada paso. Se convertía en su sombra silenciosa, vigilando desde un rincón. Una tarde, mientras el cielo se tiñó de rojo por el atardecer, Juanito encontró a Luna acostada junto a la vieja higuera. Parecía cansada, sus movimientos más lentos. El muchacho se arrodilló y la acarició. «Has estado conmigo toda mi vida», le dijo en voz baja. «Ahora te toca descansar un poco». Esa noche, Luna se acurrucó en su rincón favorito, oyendo el crepitar del fuego, el canto lejano de los grillos y el murmullo del viento que entraba por la ventana. Pensó en todo lo vivido: sus crías, las tormentas, los amaneceres, las historias que había contado. Todo ese amor, toda esa calma seguía latiendo en la granja. Los días pasaron, luego las estaciones, los gatitos crecieron y se convirtieron en gatos fuertes, repartidos entre distintas familias del pueblo, pero todos de algún modo volvían, de vez en cuando, a visitar el establo donde nacieron. A veces se los veía corriendo entre los surcos al amanecer, y el ronroneo de Luna, aunque ya no se escuchaba, parecía permanecer en el aire, como una canción invisible. Años después, Juanito, ya adulto, convirtió los cuentos de Luna en un pequeño libro. Lo tituló Historias de la Granja. En la primera página escribió: «Inspirado en una gata que me enseñó el valor de las cosas pequeñas». Cada vez que presentaba su historia en el mercado del pueblo, decía a los niños: «Si alguna vez ven una gata sentada bajo el sol, escuchando el viento, acérquense despacio. Tal vez esté esperándolos para contarles algo, y si escuchan con el corazón, entenderán que la vida en el campo está llena de cuentos reales». Los niños se quedaban en silencio, imaginando aquella granja donde una madre alimentaba a sus crías y les enseñaba sobre la vida. La gente siempre terminaba aplaudiendo. En la granja, doña Cristina ya peinaba canas, pero aún conservaba la costumbre de dejar un cuenco de leche en la entrada del establo por si Luna regresaba. A veces decía que al atardecer sentía su presencia como un calor que le subía al pecho. Rogelio, medio incrédulo, sonreía. «Seguro es tu corazón recordando, mujer». «O quizá», respondía ella, «el de ella agradeciendo».
El campo seguía su ciclo eterno: siembra, lluvia, cosecha. Cada día parecía igual, y sin embargo, cada amanecer tenía su propio color. En los tejados, los descendientes de Luna caminaban orgullosos, explorando los mismos caminos, durmiendo en los mismos rincones, escuchando las mismas historias que alguna vez su madre contó. Si alguien pasaba por allí y escuchaba un ronroneo suave entre la paja, tal vez pensaría que era el viento, pero para quienes conocían la historia, era la voz de Luna cuidando aún a su familia, enseñando, como siempre lo hizo, que incluso las vidas más pequeñas dejan huellas inmensas. Y así, la granja vivió y siguió contando historias, generación tras generación, bajo el mismo cielo mexicano, donde cada criatura, humana o animal, tenía su propio relato escrito en el sonido del maíz al mecerse con el viento. En el corazón de Guanajuato, donde los caminos de tierra serpentean entre lomas cubiertas de nopal y maíz, el amanecer era siempre una promesa. El aire fresco traía el canto de los gallos y el eco distante de una iglesia que tocaba sus campanas al despuntar el día. Allí, en una granja humilde rodeada por trigales, vivía Luna, la gata gris plateada que se había convertido, sin darse cuenta, en el alma silenciosa del lugar. Había pasado tiempo desde aquel día en que una tormenta casi arrasó con todo. Juanito, ya un poco mayor, aún recordaba cómo Luna se había lanzado bajo la lluvia para salvar al perro atrapado. Desde entonces, nadie en la casa volvió a verla como una simple mascota. Era parte de la familia, una protectora atenta, un símbolo de vida y ternura. Los gatitos de Luna crecieron. Tigreto se convirtió en un gato fuerte, cazador nato, ágil como una sombra. Se fue con unos vecinos de la hacienda cercana, donde lo esperaban campos llenos de ratones que perseguiría durante años. Nube quedó con Juanito. Dormía junto a su cama y lo seguía como un guardián silencioso. Copo fue adoptado por una niña del pueblo y Manchita, más independiente, decidió quedarse en la granja con su madre. A veces, al caer el sol, Luna se quedaba mirando el horizonte, imaginando dónde andarían sus otros hijos. En el fondo sabía que la vida en el campo consistía en eso: criar, dejar ir, seguir amando, aunque el viento llevara lejos a los que uno cuidó. Esa comprensión silenciosa la llenaba de paz. Doña Cristina solía decir que Luna tenía una sabiduría que no se podía explicar. «Mira esos ojos», decía al acariciarla durante el desayuno. «Parecen entenderlo todo, hasta el alma». Rogelio sonreía y respondía: «Tal vez entienden más que nosotros». Los meses pasaron, las lluvias trayendo olor a esperanza, el sol secando la tierra después. Cada estación tenía su historia. En verano, los trabajadores del campo regresaban con las botas llenas de barro. En otoño, la casa se llenaba de aroma a pan y canela, y siempre, en algún rincón, Luna alimentaba una nueva camada de vida. Ratoncitos asustados, pajaritos curiosos y después sus nietos gatos. Manchita tuvo 3 crías, pequeños torbellinos de curiosidad. Luna, ya con el andar más lento, volvió a ser madre adoptiva, guiando y cuidando, enseñando con su ejemplo cómo vivir con calma incluso cuando el mundo alrededor parecía correr sin control. Juanito, que ahora tenía 12 años, les daba nombres inspirados en las nubes, los colores y los sueños: Solita, Grisecito y Pinto. Cada noche, como era costumbre, Juanito se sentaba cerca del establo y le hablaba a Luna. «¿Qué cuento tendrás hoy, mamá gata?», le decía entre risas. Y ella, con un ronroneo profundo, se acurrucaba junto a sus nietos, dispuesta a continuar la tradición que había comenzado cuando sus propias crías apenas podían abrir los ojos. «Había una vez un campo donde las flores hablaban con el viento», ronroneaba. «Decían que cada flor tenía una historia. Una nació del llanto, otra del amor,
otra de la paciencia. Así también nacen los corazones, hijo, diferentes, pero todos capaces de florecer. Juanito cerraba los ojos para imaginarlo todo. Le gustaba pensar que Luna no contaba con palabras, sino con el alma. Cuando creció, comenzó a escribir esos cuentos. Su madre al principio se reía, pero después empezó a guardarlos. «Nunca sabes», decía, «quizá algún día alguien los lea». Los años siguieron su curso. La casa envejecía, las paredes se llenaban de manchas de sol y la tierra se cubría de hojas. Luna, ahora vieja, dormía en un rincón cálido cerca de la cocina. Sus patas ya no eran tan rápidas, sus ojos un poco nublados, pero su ronroneo seguía tan fuerte como siempre. Un invierno, el más frío que se recordaba en muchos años, la familia enfrentó un gran desafío. Las heladas destruyeron parte de los cultivos y el ganado disminuyó. Los vecinos venían a ofrecer ayuda, pero todos sabían que el campo no perdona fácilmente. Juanito, ya de 17, comenzó a trabajar en la ciudad cercana, vendiendo pan para ayudar a su familia. Sin embargo, cada fin de semana regresaba a la granja y lo primero que hacía era buscar a Luna. Una de esas noches, mientras el viento helado golpeaba las ventanas, Juanito la encontró dormida bajo una manta vieja. Se arrodilló, le acarició el lomo y susurró: «Gracias, vieja amiga, eres parte de todo lo que soy». Esa fue la última vez que Luna lo miró con sus ojos verdes, llenos de calma. Al amanecer siguiente, se había ido, en silencio, como las cosas sagradas que no necesitan ruido para trascender. Durante días, doña Cristina lloró como si se hubiera ido una persona. Enterraron a Luna junto a la higuera donde solía descansar, y Rogelio colocó una pequeña piedra con su nombre tallado a mano. Juanito no habló durante mucho tiempo, solo escribió. En hojas sueltas, bajo la luz de una vela, llenaba páginas con recuerdos, sensaciones, sueños. El tiempo curó lentamente la pena, pero no el recuerdo. En cada ronroneo de los gatos que ahora llenaban la casa, parecía escucharse el eco de ella. Nube, el hijo más tranquilo, pasó a ocupar su rincón favorito. En las mañanas, el sol entraba por la ventana e iluminaba ese espacio vacío que paradójicamente ahora parecía lleno de vida. Pasaron los años y Juanito se convirtió en maestro rural. Se mudó a la escuela del pueblo y llevaba siempre consigo un cuaderno de tapas gastadas. Cuentos de Luna. Cada viernes, después de clase, reunía a los niños bajo una parra de uvas y les leía una historia. «Hijos», decía, «no son cuentos inventados, son lecciones que aprendí observando una gata que sabía más de la vida que muchos hombres». Los niños lo escuchaban embelesados. Algunos cerraban los ojos para imaginar la granja, los maizales, el perfume a pan recién hecho, los ojos verdes de esa gata que parecía entender el alma humana. Con los años, aquellas historias llegaron lejos. En el pueblo comenzaron a circular copias mecanografiadas. Luego, un periodista de León las descubrió y escribió sobre ese maestro que contaba cuentos inspirados en una gata. Pasaron meses y una pequeña editorial publicó el libro. Se llamó Mamá Gata y sus historias del campo. En la portada, una ilustración de una gata gris miraba hacia el horizonte. Juanito no buscaba fama. Cuando recibió el primer ejemplar impreso, volvió a la granja, ya casi vacía. Doña Cristina y Rogelio habían envejecido, pero aún guardaban la costumbre de dejar un cuenco de leche en la puerta del establo. «Por si vuelve», decía ella con nostalgia. Juanito sonreía. «Nunca se fue, mamá. Está en cada palabra que escribí». Esa noche, encendieron una vela junto a la higuera. El aire fresco rozaba las hojas y las luciérnagas bailaban alrededor, iluminando el lugar donde descansaba Luna. Juanito abrió el libro
y leyó en voz baja. Había una vez una gata que creía que el amor era pequeño, hasta que descubrió que cabía en todo lo que tocaba. Los años siguieron su curso. Los padres de Juanito fallecieron, la casa pasó a manos de nuevos dueños, pero el alma del sitio seguía siendo la misma. Los descendientes de Luna seguían allí, naciendo, jugando entre los surcos de maíz, durmiendo sobre la paja tibia. Cada atardecer, un ronroneo sutil se escuchaba en el aire, como una canción que el viento no se cansaba de repetir. Décadas después, una nieta de Juanito regresó a la granja, ahora convertida en museo local. En la pared principal vio un cuadro con una gata gris dibujada con trazos suaves. Debajo, una inscripción. Luna, la voz de los cuentos del campo. La niña preguntó, ¿quién era Luna? El guía, un anciano de sonrisa amable, respondió, era una gata que enseñó a un niño a ver la vida con el corazón. Por eso hoy todos conocemos sus historias. Esa tarde, cuando el sol caía, la niña salió al patio y dejó un cuenco pequeño de leche junto a la higuera. No sabía por qué, pero sintió que debía hacerlo. Y juraría que, por un instante, escuchó un leve ronroneo detrás de las hojas. El viento movió las ramas suavemente, como si un espíritu dulce siguiera custodiando aquel lugar. Los campos, bañados de luz naranja, parecían sonreír, porque en el mundo tranquilo de la granja, donde los días pasan despacio y las noches huelen a tierra y cariño, las historias nunca mueren, solo cambian de voz. Y así, desde entonces, cada vez que alguien cuenta una historia sobre amor, valentía o familia, una parte de Luna, la madre, la guía, la cuentacuentos, vuelve a ronronear en el corazón de quien escucha. El amanecer volvió a cubrir los campos de Guanajuato con esa luz dorada que acariciaba la tierra como una bendición. Los maizales húmedos reflejaban el sol naciente y el aire olía a flores silvestres y a grano recién molido. En un rincón de la vieja granja, los ronroneos de Luna llenaban el aire con una melodía tranquila. Sus crías, ya un poco más grandes, jugaban torpemente entre la paja y los sacos de maíz. Juanito, que no perdía detalle, se sentó frente a ellas con una sonrisa. «Mira, mamá», dijo doña Cristina en la cocina mientras removía el café. «Ese niño pasa más tiempo con los gatos que con los otros chicos del pueblo». «Déjalo», respondió Rogelio sin dejar de limpiar su sombrero. «Está aprendiendo del respeto y el cariño. Esas son lecciones que sirven más que cualquier juego». Luna, ajena a las conversaciones humanas, observaba a sus hijos con atención. Tigreto intentaba escalar una caja de madera. Nube se escondía detrás de un costal preparando una emboscada. Copo y Manchita se enredaban en un juego interminable de zarpazos sin malicia. Era la vida en su estado más puro, donde todo se aprendía jugando. Esa tarde, mientras los últimos rayos del sol bañaban el granero, Luna reunió a sus pequeños a su alrededor. El campo estaba cubierto de luz naranja, los insectos zumbaban y el viento traía el eco de una canción campesina a lo lejos. Juanito se sentó cerca, atento. «Si te gustan las historias del campo y de la vida en la granja», decía su voz en silencio, «suscríbete a este canal y cuéntame desde qué parte del mundo lo estás viendo». Luna comenzó su cuento. Sus ronroneos se mezclaban con el murmullo del atardecer. Había una vez una gata que soñaba con las estrellas. Quería entender por qué brillaban tanto. Un día le dijeron que cada estrella era un reflejo de un recuerdo feliz que alguien en la tierra no había querido olvidar. Los gatitos, hipnotizados, escuchaban sin moverse. Juanito también. En ese instante, el mundo parecía hecho solo de susurros, luz y ternura. Días después, don Rogelio recibió noticias del mercado. Habría tormenta. El cielo cambió de tono,
tornándose gris plomo. Los animales se inquietaron, las vacas resoplaban, los perros ladraban sin razón aparente. Luna miró el horizonte. Su instinto le habló. Esa noche, la tormenta cayó con furia. El viento rugía, el trueno sacudía la casa. Juanito y sus padres trabajaron para cerrar ventanas y asegurar los techos. En medio del caos, un gemido rompió el ruido. Venía del corral. Sin pensarlo, Juanito corrió afuera. Luna lo siguió de inmediato. Encontraron a un corderito atascado entre las vigas del portón. Juanito intentaba liberarlo, pero el barro lo hacía resbalar. Fue Luna quien, maullando sin parar, atrajo la atención de don Rogelio, que llegó con una lámpara y cuerda. Entre los tres lograron salvar al animal. Cuando todo terminó, la lluvia amainó y la calma volvió. Doña Cristina encendió una vela y dijo frente al altar: «Gracias, Virgencita, y gracias también por esta gata, que tiene el alma más grande que muchas personas». Luna descansó esa noche junto a sus crías, exhausta pero tranquila. El aire olía a tierra mojada. Afuera, el croar de las ranas era la única música. Pasaron los meses. Los gatitos crecían, curiosos y juguetones. Cada uno seguía un destino diferente. Tigreto fue adoptado por una familia de campesinos que vivían cerca del río. Nube se quedó en la granja, inseparable de Juanito. Copo partió con la hija del herrero, y Manchita eligió su propio camino, volviendo siempre, pero nunca quedándose. Luna aprendió el vacío del silencio, pero también la satisfacción de saber que había cumplido su tarea. En las tardes observaba el horizonte con calma, recordando las primeras historias que había contado. Cuando llegó el Día de Muertos, Juanito decidió montar un altar especial. Puso frutas, flores de cempasúchil y en una esquina un pequeño tazón de leche. «Para todos los animales que nos enseñaron algo», dijo. Doña Cristina acarició su cabeza. «Tienes corazón de poeta, hijo». Esa noche, Luna se acurrucó con Nube y comenzó otro cuento. Dicen que cuando los humanos recuerdan, los animales vuelven a visitar sus sueños. Por eso, cada historia contada con amor es un puente hacia quienes ya no están. El fuego iluminaba su silueta y el aire se llenó de ese rumor antiguo que solo el campo puede crear cuando todo duerme, excepto la memoria. Los años se sucedieron. Juanito creció, la granja floreció y se mantuvo firme ante las sequías y las lluvias. Luna envejeció con elegancia. Su andar se volvió más lento y prefería el calor del hogar al bullicio de los patios. Nube, grande y fuerte, la protegía con devoción. Pero el tiempo no se detiene. Una mañana fría de invierno, la familia notó que Luna no salió a recibir el amanecer como siempre. Doña Cristina la encontró dormida en su rincón favorito, junto al fogón, envuelta por una manta vieja y cálida. Su respiración era tranquila, casi imperceptible. Con manos temblorosas le acarició la cabeza. «Gracias, hijita», susurró, «por tanto amor». Esa noche la enterraron debajo de la higuera junto al establo, el mismo lugar donde solía dormir en los días de calor. Juanito, con lágrimas en los ojos, dejó sobre la tierra una flor silvestre y una oración. «Te prometo que tus historias no morirán». Y cumplió su promesa. Con el paso de los años, Juanito se convirtió en maestro rural. En sus clases mezclaba letras y relatos, enseñando a sus alumnos que la sabiduría puede venir de cualquier lugar, incluso de una gata. Los niños del pueblo esperaban con ansias cada viernes su clase de cuentos. «Había una vez una gata valiente», comenzaba, «que enseñó a una familia a escuchar el corazón antes que las palabras». Cada historia llevaba un pedazo de Luna, un eco del amor simple que había llenado la granja. Décadas después, sus cuentos fueron publicados. El libro se llamó Historias que ronronean.
Fue un homenaje a la vida rural, a los animales, a la humanidad escondida en los gestos cotidianos. En la dedicatoria escribió: «Para Luna, que me enseñó que la ternura es una forma de valentía». El libro se difundió más de lo que Juanito imaginaba. Niños, maestros y campesinos lo leían en las plazas, en los patios, en las cocinas. Las leyendas de la granja se transformaron en parte del alma del valle, pero la historia no terminó allí. Nube y Manchita dejaron descendencia. Generaciones de gatos nacieron y crecieron en esa misma tierra. En cada uno se repetía algo de Luna, un movimiento, una mirada, un ronroneo que parecía una canción antigua. El tiempo pasó y la vieja granja se convirtió en un lugar de memoria. Una organización local la restauró y la transformó en un pequeño museo del campo. Los visitantes podían ver herramientas antiguas, fotografías en sepia de los primeros habitantes y en una esquina especial, un cuadro que mostraba a una gata gris mirando el horizonte. Debajo, una placa decía: «Luna, guardiana del campo y narradora de la vida». Las escuelas rurales llevaban a los niños a conocer la historia. Allí un anciano, nieto de Juanito, contaba con voz pausada: «Esta gata no habló nunca, pero enseñó lo que es el amor, el trabajo y la esperanza. Nos enseñó que cuidar es también una forma de contar historias». En los días de verano, cuando el viento soplaba entre los árboles, algunos juraban escuchar un ronroneo suave entre los maizales. Las mariposas revoloteaban cerca de la higuera, y los que cerraban los ojos decían sentir una tibieza, como si Luna aún velara sobre el lugar. Una tarde, una niña rubia de ojos grandes visitó el museo con su abuela. Se detuvo frente al retrato de Luna. «Abuela, ¿crees que los animales pueden entender el alma de las personas?». La mujer sonrió. «Si uno los ama lo suficiente, sí. Y a veces ellos nos entienden mejor de lo que nosotros mismos podemos hacerlo». La niña, en silencio, colocó un pequeño cuenco de leche frente a la escultura y susurró: «Gracias, Luna». El cielo se tiñó de rojo. Las aves regresaron a sus nidos. En algún rincón del campo, un gato gris cruzó los surcos con lentitud, movido apenas por la brisa. Nadie supo si fue real o un reflejo del tiempo. Así, la historia siguió viva, transmitida de generación en generación, de boca en boca, de ronroneo en ronroneo. Porque la vida de Luna no fue solo la de una gata de granja, fue la de todos los que aprendieron a mirar el mundo con ternura, a encontrar esperanza en lo simple, a entender que cada día, cada acto de amor, es un cuento que merece ser contado. Y cuando el viento silbaba entre las hojas secas del maíz, parecía decir, en un susurro bajo y constante, lo mismo que Luna una vez contó a sus pequeños: «El amor no se explica, se siente». Se enseña y se deja en quienes siguen viviendo. La granja continuó, el pueblo cambió, las manos envejecieron, pero las historias permanecen, porque ninguna de ellas se pierde, solo cambian de voz y de mirada. Y en cada amanecer, entre el olor a tierra mojada y pan recién horneado, el espíritu de Luna aún camina, llevando con ella el eco eterno del campo mexicano.